Más favorito de salud en las tardes de RPP Noticias, su espacio vital en el aire de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este lunes 19 de julio del año 2021, el segundo año de la pandemia. Encantado de estar con ustedes y muchísimas gracias por permitirme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Este es el tercero de los 4 lunes que tiene este mes de julio, 19 de julio. Gracias por su sintonía. Hoy día estamos en nuestra plataforma de televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a dialogar con el señor ministro de Salud, el doctor Óscar Ugarte Ubillus, quien ya se encuentra con nosotros en la línea telefónica y a través del Zoom. Señor ministro, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Elmer, muchas gracias. Un saludo también para ti y todos los televidentes y gracias por esta invitación. Muchísimas gracias. Permítame empezar con una pregunta de coyuntura, señor ministro. El Jurado Nacional de Elecciones ha anunciado en su cuenta de Twitter hace un momento que ha declarado por unanimidad la improcedencia de 5 apelaciones presentadas por el partido político Fuerza Popular a las actas de proclamación descentralizada de los jurados electorales especiales y se va a proceder a la elaboración del acta de proclamación de resultados generales. ¿Cuál es su reacción frente a esa noticia, señor ministro? Bueno, es autonomía del Jurado Nacional de Elecciones proceder con los pasos que la ley determina. Era previsible, por lo que se venía comentando, que esta situación suceda, pero a eso le corresponderá todavía ya el paso formal de proclamación, que es el paso que para los efectos de lo que significa la transferencia nosotros tenemos que esperar, ¿no? Muy bien, gracias por contestar. Y yendo precisamente a la transferencia, o sea que en este momento ustedes como Ministerio de Salud no han entrado en diálogo de transferencia con nadie al momento. No, nosotros tenemos, digamos, todo listo, porque este es un proceso que está enmarcado en normas de la Contraloría General de la República y que la Presidencia del Consejo de Ministros ha dado instrucciones a todos los ministerios. Entonces todos los ministerios tenemos los informes necesarios y un cronograma para ajustar desde el momento en que se haga la proclamación hasta el 28 de julio los pasos necesarios. Normalmente estas cosas duran un mes, ahora va a tener que ser una semana, ¿no? Porque estamos a 9 días. Pero estamos preparados para ello y yo creo que toda la información es absolutamente transparente. Parte de esa información ya la hemos ido haciendo pública, justamente para ahorrar tiempos, como lo que es la planificación del proceso de vacunación de aquí hasta fin de año, la llegada de las vacunas, etcétera. Y también la información que es de interés nacional, sin duda, de qué cosa estamos avanzando para enfrentar una eventual tercera ola, ¿no? Que son aspectos sin duda que a la población le preocupa mucho. Correcto. Y finalmente, para terminar con esta coyuntura, sabemos que ustedes han dicho, algunos miembros, de que estarían dispuestos a poder colaborar con el Perú y quedarse si es que se los pidieran, pero si eso no sucediera, los equipos humanos que están llevando adelante esta exitosa vacunación, ¿se quedarían o también son puestos de confianza los equipos? No, yo creo que deberían quedarse, eso lo hemos hecho como recomendación desde tiempo atrás, porque hay una experiencia acumulada que no se transfiere, pues, ¿no es cierto? Se transfiere la información, se transfiere documentos, etcétera, pero la experiencia es algo... La historia que le llaman. Personas. Así es, pero sería un error cambiar a los equipos técnicos que están dirigiendo los procesos de vacunación, en el caso de Lima, los diferentes VIRIs, o a nivel regional. Claro que en las regiones no va a haber cambios porque los gobernadores regionales continúan por 2 años más. Y en el caso de Lima incluso, donde sí podrían afectar los cambios políticos, sin embargo, una de las cosas que hemos avanzado en este tiempo
frente a un viejo problema, Elmer, tú lo has señalado N veces, esto de la fragmentación del sistema de salud, que lo que traía como consecuencia es una, digamos, ineficiencia en el conjunto del sistema, ¿no? Y eso se ha mostrado claramente durante la pandemia. Pero en eso creo que se ha avanzado durante este tiempo, una articulación con salud, con las sanidades, con el sector privado, y en el plano de gobierno, así como se ha logrado una mejor articulación con los gobiernos regionales, en el caso de Lima, con las municipalidades. El rol que están jugando las municipalidades es extraordinario. Qué bueno. Es un apoyo muy importante, tanto la municipalidad metropolitana como los distritales, y eso no tiene por qué cambiar. En la mayoría de sitios los espacios para la vacunación son municipales. Por ejemplo, los grandes vacunatorios como el Parque Zonal Huiracocha, el Maitacapa, donde hemos estado anoche, todos son parques zonales de la Municipalidad Metropolitana, y por lo tanto su administración tiene que continuar. Igual, por decir, la Municipalidad de Miraflores ha puesto a disposición el Coliseo Bolivia, o la Municipalidad de San Isidro el campo deportivo, la de Surquillo también. Eso no cambia. Entonces, bueno, yo creo que parte de lo positivo de todo esto es que, al margen de cambios políticos que puedan darse, la organización, la institucionalidad se mantiene, y yo creo que esa puede ser una de las grandes ganancias para el sistema de salud a futuro, ¿no? Esta mejor articulación del sistema de salud. Correcto, eso es lo que siempre se había pedido para muchas cosas, ¿no? Esto es lo que se llama una política de Estado. Es decir, se ha institucionalizado el proceso de vacunación, las estructuras están allí, el material físico de las vacunas está allí, las mesas y todo también ordenado que está en los centros de vacunación, el recurso humano está allí, y realmente eso es lo que siempre se quiso, que cosas como esta, programas como este, queden institucionalizados para que se puedan aplicar en el futuro. Y añado algo más, Elmer, en ese sentido, que no siempre está siendo destacado, y creo que vale la pena hacerlo: la participación del sector privado. Actores importantes en este caso son muy importante. Clínicas privadas, grupos que, aunque digamos la prestación en su conjunto es mayoritaria Ministerio de Salud y E-Salud, sin embargo, tienen una parte importante, y ellos han asumido, por ejemplo, el grupo AUNA, que ha puesto a disposición un centro vacunatorio, y ellos financian todos los gastos, las brigadas, etcétera, para atender a todo el mundo. Igual el grupo San Pablo y otras clínicas, Ricardo Palma, etcétera. Pero otra cosa muy interesante es que grandes empresas, como digamos Antamina, en un convenio con el gobierno regional de Ancash y el aval del Ministerio de Salud, se ha comprometido a apoyar desde el punto de vista logístico la vacunación de toda la población en la región Ancash, que son más de 600.000 personas. Pero igual la SAUDER ha suscrito un convenio con nosotros para apoyar en las áreas de influencia que tiene la empresa en centros mineros, pero no solo al personal, digamos, de la empresa, sino todo el área de influencia civil en Arequipa, en Moquegua, en Tacna, en Apurímac y en Cajamarca. Y también la empresa Las Bambas está haciendo lo propio, igualmente el grupo Romero está ofreciendo apoyos. Es decir, hay una participación del sector privado que es muy buena, y creo que suma y le da también institucionalidad a ese trabajo público-privado que hay que hacer. Como debe ser. El Perú tiene múltiples estamentos, entre ellos la práctica privada de la medicina y las instituciones privadas, y me parece maravilloso. Entonces, ministro, la verdad es que yo creo que los peruanos y peruanas tenemos que estar tranquilos y quedamos contentos con la explicación de que todo lo que es la estructura, todo lo que es el Programa Nacional de Vacunación está allí, está ya formado, está vacunando muchísima gente, estamos yendo en buen camino, y eso independientemente
independientemente de si ustedes, los ejecutivos, digamos, ministros, viceministros, se puedan o no quedar, el programa queda caminando con su personal técnico para adelante. Eso es muy alentador realmente para toda la población. En ese sentido, ministro, sabemos que ustedes, nos lo dijo el otro día, ministro, usted, que cuando entraron en febrero, en enero, en noviembre del año pasado, no había ni un contrato, o sea que ustedes han tenido que hacer prácticamente todo esto solos, y que empezando desde el 9 de febrero a vacunar gente, en este momento estamos a media tabla en América Latina, ¿verdad? Estamos a media tabla tanto en el porcentaje de gente que ha recibido una dosis como los que han recibido 2 dosis. Eso es remarcable, y el freno nuestro es de que no tenemos vacunas por millones y millones como las han tenido otros países. ¿En qué momento estamos ya del programa de vacunación? ¿En los 40? ¿Podría ya decir en qué momento estamos en este lunes 19 de julio, ministro? A ver, como tú sabes, Elmer, se están utilizando a nivel internacional varios indicadores, ¿no? Uno de ellos es cuántas vacunas aplicadas en general, independientemente si es solo primera o segunda dosis sumada. Este es un indicador. En el caso nuestro, que ya el día a la fecha, hoy día tenemos 10.840.000 dosis aplicadas. Respecto de la población, o sea, sobre los 33 millones, que es más de la población objetiva a vacunar, ¿no es cierto? Esto viene a ser el 33% de la población nacional ha recibido por lo menos una dosis. Si calculamos esto y comparamos, porque están circulando también algunos cuadros, pero que no son exactos, nosotros estaríamos en el 4º lugar en Latinoamérica, detrás de Chile, Argentina, no recuerdo quién más, pero Colombia y Brasil probablemente. Uruguay está segundo en todas las tablas. Bueno, nosotros estamos ya cuartos, habiendo empezado de atrás, ¿no es cierto? Y eso. Tiene mucho mérito. Pero además, en lo otro que sin duda importa a todos es cuántos están vacunados ya con las 2 dosis. Y ya el día de hoy hemos superado los 4 millones. Está a la fecha 4.011.598 personas están vacunadas con las 2 dosis. Si nosotros estimamos esto en función de la población objetivo, que son 27 millones, ahora contando a los chicos adolescentes, ¿no? De 12 a 17, esto viene a ser el 16%. O sea, ya tenemos vacunados en forma completa el 16%, y estamos seguros que rápido vamos a avanzar en estos días, porque ya están tocando las segundas dosis de las semanas, las de 3 o 4 semanas, ¿cierto? Claro. Entonces, lo que fue un compromiso del presidente Sagasti de llegar al final de su mandato habiendo vacunado 4,5 millones, lo vamos a alcanzar. Esa es meta cumplida, y creo que vamos a avanzar un poco más. Absolutamente. Yo creo que todos los peruanos y peruanas reconocemos el enorme esfuerzo, como usted mismo ha dicho, ministro, desde atrás. Se ha venido desde cero. Desde atrás se ha venido y ya estamos a media... con mucha viada, correcto. Ya estamos a media tabla y ojalá que vayamos para adelante. Ministro, se ha informado que en la última semana solamente han ocurrido 672 fallecimientos. Eso también es remarcable. Sí. ¿Qué piensan ustedes, los expertos, cuando discuten, digamos, el futuro de lo que puede hacer esta pandemia en el Perú? ¿Piensan que está controlado? ¿Piensan que Delta va a entrar? ¿Cuáles son las predicciones que hacen los expertos sobre lo que puede pasar con la pandemia en el Perú? A ver, como bien sabes, la mayoría de países en América del Sur, particularmente, digamos, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia, están en la 3ª ola. Nosotros estamos terminando la segunda. Nosotros hacemos un seguimiento día a día, lo informamos, lo consultamos con expertos independientes, etcétera, y efectivamente el punto al cual hemos llegado en esta última semana, el número de casos ya está por debajo de lo que fue el punto más bajo entre la primera y segunda ola.
¿ok? Es lo que fue el momento del rebote de la segunda ola, actualmente ya estamos más bajo peso. Y estamos equivalente a lo que era la tercera o cuarta semana de inicio de la pandemia. O sea, estamos, y la tendencia es a que va a seguir bajando, de acuerdo, cuando uno ve semana por semana, va a seguir bajando más aún. Pero tenemos, como en todo caso, en todos los países, la advertencia de que en cualquier momento aparece una tercera ola, ¿no es cierto? Eso está pasando en América Latina, la cual mencionar, pero ya pasó en Europa, Estados Unidos, etcétera. Entonces, estamos advertidos que no tenemos que bajar la guardia, porque hay dos razones para explicar una posible tercera ola. Uno, que el virus está circulando enteramente, y además están circulando las nuevas variantes. Por ejemplo, la Delta ya la tenemos en el país, y si bien hasta el momento hemos detectado 15 casos comprobados, 4 en Arequipa y el resto en Lima, al identificar en los casos encontramos, digamos, grupos familiares o clúster independientes unos de otros, que no se interrelacionan, lo que quiere decir que el virus está circulando por varios lados y aparecen por acá, aparecen por allá. No va a tardar mucho en encontrar más y en otras regiones, estamos convencidos. Por lo tanto, hay virus circulando, y ese virus, el principal riesgo, como se ha denominado en estos casos, una variante de preocupación a nivel mundial, que es la variante Delta. Cuando analizamos los casos, y el Instituto Nacional de Salud lo está haciendo semanalmente, todavía sigue siendo predominante en el Perú la variante Lambda. O sea, la famosa C37, ¿no es cierto? La que se ha identificado como andina. La segunda, que viene en menor proporción, digamos un veintitantos, porque la primera está en un 60 y tantos %, es la variante Gamma, es decir, la que se denominaba como la P1, la brasilera. Y más atrás, en un pelotón de otros, está Delta, ¿no? Con 1.5% todavía. Pero como se ha visto en todos los países, esa se desarrolla con una rapidez y desplaza a las otras. Entonces, estamos advertidos, y ese es un factor. El otro factor de por qué decimos que es posible una tercera ola es que, si bien hemos avanzado en la vacunación, todavía tenemos un grueso de la población que no está vacunada, por lo tanto que no está protegida. Y esos son los dos factores. Por eso nuestro llamado es no bajar la guardia, prepararnos para esa eventualidad, vacunarnos lo más masivamente posible y estar en condiciones de poder enfrentar ese riesgo de una tercera ola. Y yo creo que el espejo está allí para mirarnos, ministro, lo que está pasando, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Las noticias de esta semana y la noticia de hoy son realmente alarmantes. Y es muy triste, pero hay 2 Estados Unidos, ministro. Ojalá que esto no nos pase, y en este espejo tenemos que mirarnos. En este momento, 99.2% de las muertes son en no vacunados y son causados por la variante Delta. En solo 2 meses la variante Delta ha pasado a ser la variante predominante acá, pero en quienes se ha diseminado, a quienes ha infectado, a quienes se está hospitalizando y a quienes se está matando, a los que han escogido no vacunarse, porque en este país las vacunas sobran. Entonces, eso es lo que se plantea, es una carrera entre la variante Delta, que busca a todos los susceptibles, y el programa de vacunación que es como un escudo que protege a esa gente. Entonces, usted nos ha dado estos 2 buenos datos. Todavía el virus está empezando, pero todavía tenemos una población susceptible muy grande, porque ya sea considerando lo que usted ha dicho, eliminando a los niños menores de 12 años o manteniéndolos, estamos entre 12 y 16% de la población completamente vacunada, lo cual nos deja un 70-80% de la población todavía susceptible de ser atacada por la Delta. Sin duda, ese es el riesgo. Ahora, un frente para enfrentar esa situación muy probable es la vacunación.
Pero de otro lado tenemos que preparar las fuerzas para combatir frente a una posible tercera ola y que no nos coja como nos cogió la segunda ola. Y ahí tenemos varios indicadores, Elmer, que son fáciles de seguir, pero que es lo que hemos estado preparando durante todo este tiempo. En primer lugar, fortalecimiento del primer nivel de atención. Y eso significa más cantidad de recursos humanos. La vacunación, como tú sabes, es una acción elemental de primer nivel de atención, ¿no es cierto?, de prevención. Y ahí estamos incorporando la mayor cantidad de profesionales, cuadros técnicos, etcétera. Pero además la detección temprana, es decir, ahora tenemos mucho más pruebas moleculares que nos permitan hacer un diagnóstico rápido, y tenemos centros de aislamiento temporal para que la persona no se quede en su familia y termine contaminando a todos. Pero también estamos fortaleciendo los hospitales. El número de camas se ha incrementado en este último tiempo, digamos, entre que asumió el presidente Sagasti y la fecha, se ha aumentado en 7.000, 8.000 camas más en Lima y regiones. Pero también las camas UCI. Se recordará que aparecía tiempo atrás como una meta deseable 3.000, y en el momento en que empezó la segunda ola teníamos 1.400, ya tenemos 3.000 actualmente, ya hemos superado esa meta, aunque si lo comparamos con las necesidades del país como estándares internacionales todavía estamos cortos. O sea, al margen de la pandemia hay que seguir ampliando esto, que es una oferta necesaria. Y una cosa muy importante que antes no había, sin duda, es camas con cánulas de alto flujo para poder atender sobre todo a los que están en situación moderada y que no se agraven y que no demanden camas UCI. Y una condición para ello es tener oxígeno. Y en eso tenemos un análisis muy preciso de cuánto necesitábamos al inicio de la segunda ola en enero. Recordarás, Elmer, que el Ministerio anunció que había una brecha de 110 toneladas día como requerimiento de oxígeno. En un momento en que recién empezaba la segunda ola, sabes que creció pues verticalmente, ¿no es cierto? En febrero, marzo, el déficit era 150 toneladas al día, pero la compra de oxígeno en el exterior, donaciones que nos han hecho las empresas, plantas de oxígeno que también han sido compras del Estado, compras de los gobiernos regionales o de las municipalidades, donaciones del sector privado. Respira Perú, que es esta asociación entre la Iglesia y sector privado, nos ha permitido ir sumando de lo que habían en el momento de inicio de la segunda ola, 90 plantas de oxígeno que se habían adquirido el año pasado, ahora ya superamos las 300. Y el déficit al cual he hecho referencia ya se anuló. Ahora tenemos superávit. Y tenemos un superávit de aproximadamente 200 toneladas diarias. Estas son las armas con las cuales podemos enfrentar una tercera ola. La verdad es que tranquiliza, ministro, escuchar esto, pero lamentablemente la situación política no permite hacer una transferencia adecuada, porque todo esto que usted está diciendo, todos estos documentos, todas estas cosas, tienen que pasar del mando de ustedes a los que van a seguir, y no va a haber tiempo para eso. Pero nos alegra escuchar que la infraestructura del programa de vacunación está allí, está cumpliendo sus objetivos, estamos preparándonos para una tercera ola, pero lamentablemente todavía no podemos tener una transferencia adecuada. Por eso que mucha gente pide que los equipos que están llevando esto para adelante sigan con usted a la cabeza. Bueno, eso lo decidirán los políticos ya en su momento. Ministro, vamos a hacer una brevísima pausa. Por favor, permítanos para escuchar los titulares de la hora. Cuando regresemos, vamos a conversar sobre la vacuna de Sinopharm. ¿Qué se sabe? La efectividad sobre la vacuna de Sinopharm que ya se está dando nuevamente en el Perú. Regresamos. A ver, ¿qué piensa su ministro de Salud sobre la situación de la pandemia? Y el doctor Ugarte se presta muchísimo para colaborar con el programa y obviamente dirigirse hacia todos ustedes.
Ministro, hablemos de la vacuna de Sinopharm. Hay todavía discusión, hay gente que todavía discute la efectividad de esta vacuna de Sinopharm. ¿Qué le puede decir a esa persona? Por ejemplo, hay un Twitter que lanza un biólogo molecular, el señor Bustamante, el día de hoy, ministro, se lo quiero leer porque quiero su reacción. Dice el señor Bustamante en un Twitter hace 8 horas, no presidente Sagasti, no todas las vacunas COVID-19 son iguales. Unas son menos iguales que otras, como diría Orwell, escribe. El gobierno Sagasti se empecina en lavarle la cara a la vacuna Sinopharm, comprada en corrupción, que no es efectiva, como sí lo es la Pfizer, en proteger contra la infección. ¿Qué puede decir a argumentos como estos que lamentablemente ponen en duda la efectividad de esta vacuna, ministro? Bueno, mi primera reacción es que esa no es una opinión científica, es de hecho una opinión política interesada, porque lo primero que tendrían que decir los amantes que quiera opinar al respecto es que lo afirmado por la Organización Mundial de la Salud, que evalúa permanentemente a todas las vacunas y las evalúa a tal nivel que pueda garantizar que esas vacunas son efectivas y por eso las incorpora en el programa COVAX Facility. Y la vacuna Sinopharm, como la Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca, etcétera, han sido incorporadas dentro del grupo de vacunas que están respaldadas por la Organización Mundial de la Salud porque han comprobado no solo la eficacia en los estudios previos, sino la efectividad ahí donde está siendo aplicada. Pero si eso no bastase, hay que apelar a la investigación que ya se viene haciendo. No quiero afirmar algo aquí que lo aprendí hace muchos años. Quien no investiga no tiene derecho a hablar. Así de sencillo. Sobre todo en estos temas que son de tremenda importancia para la salud pública y que además pueden afectar la protección de la ciudadanía, porque termina desprestigiándose tal o cual vacuna o tal o cual medicamento sin ninguna razón. Y eso ya raya en problemas de ética. Nosotros tenemos los estudios, como el primer estudio lo presentó el propio Colegio Médico, como se recordará, y mostró que la efectividad era muy alta y que impedía nuevos cuadros de enfermedad o de fallecimiento, o le reducía al mínimo. Y nosotros hemos hecho también estudios. El Instituto Nacional de Salud ha hecho 2, el Centro Nacional de Epidemiología ha hecho otros 2, uno de los del Instituto Nacional de Salud es sobre generación de anticuerpos por parte de las personas que han recibido Sinopharm, y esos son los trabajadores de salud. Y no se ha trabajado con 20 o 30, se ha trabajado con los casi 500,000 de personas que han recibido esta vacuna. Y lo que se encuentra es que en las personas que no habían tenido previamente el cuadro clínico del COVID, la producción de antígenos era entre el 95 y 96%. Y en las personas, Anticuerpos. Y en las personas que sí habían tenido, esto está en el 100%. Es decir, que hay producción de anticuerpos, no hay ninguna duda. Pero lo otro es, ¿y esos anticuerpos protegen o no protegen? ¿No es cierto? Es la duda. Porque puede ser que haya anticuerpos y estos no combaten. No neutralizantes. No, que no sean neutralizantes, efectivamente. Entonces esos son los otros 3 estudios que se han hecho con diferentes metodologías y enfoques. Y todos confluyen en que sí protege contra el riesgo de enfermarse,
pero más protege contra el riesgo de enfermarse en situación grave que requiere ir al hospital, y ahí el más del 80% de los casos. Y el riesgo de morir está reducido, pero se está enfrentado entre 90 y 95%. Y estos son 3 estudios diferentes con metodologías diferentes que además están colgados en la página web del Ministerio para el acceso. Correcto. Entonces, lo cual es comparable. Sí, perdón, ministro, esa protección que da contra la muerte de alrededor del 95% es comparable con la de Pfizer, con la de Moderna, con la de Johnson & Johnson, con las demás. Porque en este tuit que yo he leído, obviamente el señor Bustamante pone contrainfección, pero ya sabemos, el que sabe esto, ya sabe de que una cosa puede ser infectarse con la vacuna de Coronavac, que tiene menos, la de AstraZeneca uno se puede infectar, con la de Johnson & Johnson uno se puede infectar. Lo importante es que la infección que nos dé no sea mortal, que no nos lleve al hospital a cuidados intensivos y que no nos mate, y esa es la que vale. Por eso es que me parece que coincido con usted cuando dice que esta opinión, por ejemplo, de este señor es política más que científica. Pero el problema, ministro, y nuevamente pongo como espejo lo que sucede en este país, en Estados Unidos, la vacuna se ha politizado tanto que fíjese, hay grupos aquí en este país que dicen que la vacuna es un elemento comunista y socialista. Fíjese, al punto que se ha llegado a politizar. Y este es el camino que yo veo en el Perú. Tweets como los de este señor, lo que hacen es eso, es politizar una vacuna, y va a llegar el momento que de aquí a unos meses la vacuna tal va a ser signo de que yo soy de este partido o de otro partido. Y es un daño muy grande a la sociedad, ministro, eso. Absurdo. Y mire, Elmer, el presidente Sagasti desde un principio, advirtiendo que podría darse una situación de este tipo, lo que propuso es una estrategia de negociar con todos, y procedamos a adquirir todas las vacunas factibles, porque ese dicho, la mejor vacuna es la que se aplica, ¿no es cierto? La que se puede. Así es. Y por eso se inició la negociación casi simultáneamente con Sinopharm y con Pfizer. Después se abrió AstraZeneca, se está en las negociaciones con Johnson & Johnson. AstraZeneca es inglesa, como sabemos, Johnson & Johnson también americana, Moderna igualmente, pero además con Gamaleya, que está ya prácticamente a culminar el proceso de negociación, y se han abierto también con CureVac y con otras, Sinovac, igualmente. Sinovac, como sabemos, es la vacuna que más se ha utilizado en Chile. Exacto, a eso iba, ministro. Disculpa que lo interrumpa. En Chile, para nuestros oyentes, lo informamos en la mañana, han vacunado casi exclusivamente con Sinovac, y en este momento tienen menos de 3% de prevalencia del virus en ese país, y ya están abriendo a su sociedad, lo cual indica, y esta Sinovac tiene 51% de eficacia para prevenir la infección. O sea que poner este tipo de cosas en el tablero, la verdad, lo único que hace es politizar. La vacuna de Sinovac tiene menos eficacia todavía que la de Sinopharm para prevenir la infección, pero ha sido capaz de controlar la pandemia en Chile. Así es. Efectivamente, y creo que eso es lo importante, ¿no? Las evidencias, y qué mejores evidencias que las que estamos desarrollando en el propio país, y las investigaciones que se vienen haciendo. Así que quien quiera discutir eso, que discuta con los trabajos de investigación y que demuestre que tiene tal falla o no. Para nosotros, los estudios que se han hecho tienen total validez, y como digo, se han hecho con diferentes enfoques. Sería bien interesante que en algún momento se analice eso, y sin embargo llegan a las mismas conclusiones, ¿no? Y en el caso del Sinopharm está referido al personal de salud, porque es al que se le aplicó inicialmente. Ahora ya tenemos una diversidad de vacunas y se están aplicando con criterios también diversos, pero lo importante, y eso es lo que quería rescatar, que la estrategia diseñada no fue una estrategia en función de criterios políticos, afinidades
con tal país o tal otro, no, todas las que puedan ser, y que en los estudios previos o los que se estén aplicando ya en la cancha, como se dice, demuestren que son efectivos, eso necesitamos para el Perú. Y eso es lo que se ha logrado, porque a la hora que se compare nuevamente entre países quienes han logrado una mayor variedad de vacunas, el Perú va a estar ahí sin duda entre los primeros. Muy bien. O sea, básicamente lo que nos está diciendo, y esto es para todas las poblaciones que están, porque nos dolió muchísimo la semana pasada, ministro, cuando en este programa nos llamó una señora del Cusco y me dijo, yo ya estoy vacunada, doctor, mi hermana tiene 47 años, está para vacunarse y no quiere vacunarse porque van a ofrecerle la de Sinopharm y ella ha escuchado que esa vacuna no funciona y quiere dejar de vacunarse para esperar a los rezagados para que ella piensa que le van a dar otra en el futuro. Eso hace muchísimo daño, la verdad, y duele mucho que este tipo de afirmaciones se hagan básicamente por razones políticas. Ministro, por favor, permítanos... Sí. Una cosa muy breve. El presidente de la República se vacunó con Sinopharm, como sabemos todos. Y yo me hubiese vacunado con Sinopharm si esa era la vacuna que me hubiese correspondido. Pero cuando se vacunó al personal de salud, yo preferí esperar. Y sin embargo ya no llegó Sinopharm, ya por otro tipo de razones, y llegó Pfizer. Yo me escogí a Pfizer, tocó ya por edad, pero todas las vacunas, eso mi hija ayer se ha vacunado en Cusco y se ha vacunado con Sinopharm, y en buena hora que tengamos la vacuna para todos. Muy bien. En resumen, entonces, para nuestros oyentes, para nuestros televidentes, la vacuna de Sinopharm tiene una altísima efectividad, más del 90% en prevenir la muerte y la hospitalización, que es lo que importa en una vacuna. Ministro, por favor, permítanos hacer una brevísima pausa y regresamos para hablar de las terceras dosis que se están dando en algunos países del mundo. Regresamos. Estamos haciendo un repaso a la coyuntura nacional con respecto a vacunación y a COVID-19, obviamente. Todo esto queda almacenado en la nube para que usted lo pueda escuchar en algún momento en la plataforma digital de RPP Noticias. Y el ministro nos ha dado muy buenas noticias. Están disminuyendo muchísimo los casos y los fallecimientos en el Perú, pero no hay que confiarse porque la Delta ya está en el Perú y puede de repente desplazar a la variante Lambda, que es la que tenemos, y provocar una tercera ola. Pero el Perú se está preparando, ya tenemos ya preparación para la tercera ola y el plan de vacunación está yendo cada vez más rápido para tratar de llegar al mayor número de personas posibles, porque esta es una carrera entre la variante Delta y el programa de vacunación. Ministro, con relación a la famosa tercera dosis, se ha hablado muchísimo, obviamente, los cuerpos médicos, los gremios, los grandes gremios médicos del Perú están solicitando la tercera dosis. Yo sé que ustedes se han reunido, nos lo dijo el viceministro, el doctor Rosell, la semana pasada, han intercambiado datos, han sincerado los datos y no es cierto eso de que 40 y tantos colegas habían fallecido completamente vacunados. Nos revelaron los datos que se habían compartido con el Colegio Médico del Perú. ¿En qué está ese asunto en este momento, ministro? A ver, efectivamente, ratificando lo que has mencionado, Elmer, hemos tenido hasta 2 reuniones con el Colegio Médico y sus representantes también de la Federación. Yo participé en la primera, en la segunda estuvo el viceministro Gustavo Rosell. Yo no pude estar porque estaba en una reunión en Palacio en ese momento, pero el tenor es el mismo, porque lo primero que era necesario decir, y lo reiteramos, todos estamos preocupados cómo proteger mejor a nuestra población, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, como bien sabemos, no hay seguridad de cuánto tiempo será esta protección que las personas vacunadas van a tener. Eso está por dilucidarse. No sabemos si son, digamos, 1 año. Se supone que ese es por lo menos 1 año, y no como otras vacunas que son para toda la vida, ¿es cierto? Y eso depende de los factores del propio virus, qué sé yo. Pero
la preocupación está presente. Entonces, entendemos perfectamente a los colegas que están preocupados por eso. Fueron los primeros, ¿no es cierto?, en vacunarse y cuando nos reforzamos, independientemente ya de con qué se vacunó. Igual quienes se pueden haber vacunado con Pfizer también están preguntándose hasta cuándo esta protección. ¿Es así? De ahí, mi opinión es que hay, digamos, tres alternativas. Una primera alternativa sería que los propios laboratorios recomienden, sí, al año hay que revacunar a todas las personas porque eso permite mantener un grado de protección bastante mayor que el que se puede haber logrado. Y en ese momento se iniciará un proceso de revacunación con las prioridades que se tuvieron. Esa es una alternativa. Nosotros estamos previendo esa, para eso estamos comprando bastante más de lo que se necesita para culminar la primera ronda, digamos así. La segunda es lo que algunos laboratorios han anunciado, es el caso de Pfizer, el caso de Moderna, y dice que AstraZeneca también, están preparando esto que le llaman un booster shot, es decir, un tiro de refuerzo, dosis. Que es una tercera dosis que permite potenciar lo anterior, pero no es una tercera dosis normal, es un producto especialmente preparado para enfrentar a las variantes, particularmente la Delta. Lo que nos han dicho es que eso lo van a tener en los próximos meses. Nosotros hemos expresado como país, estamos interesados en eso, porque si eso se logra y efectivamente se demuestra que protege contra las diferentes variantes, venga, ¿no es cierto? Y empezamos a revacunar a todos con esa. Claro, pero y dicho sea de paso, Estados Unidos, apenas Pfizer anunció eso, el mismo día Estados Unidos le dijo a Pfizer, señores de Pfizer, gracias por decir eso, me alegra que estén preparados, pero las políticas de salud las determinamos nosotros, no las determinan ustedes, así es que gracias, estaremos atentos a lo que ustedes hagan. Cuando hayan las evidencias, ¿no es cierto? Correcto, entonces, cuando se hayan las evidencias. Los aceptan. ¿Y la tercera? La tercera es esta, que con una tercera dosis normal, o sea, con una dosis normal que se aplique luego de la vacuna, se generaría mejores defensas que con las dos dosis previas. Esa es una hipótesis. Se están haciendo estudios en ese sentido, pero en la mayoría, hasta donde tenemos, lo que están avanzando es una dosis de la misma vacuna. Pero que yo sepa, no se está investigando o no se ha investigado, de repente ya están en proceso de investigación, que es una dosis de una vacuna alternativa diferente a las dos dosis que se aplicaron inicialmente. En realidad se han hecho ya dos. En realidad se han hecho ya, señor ministro, de AstraZeneca con Pfizer, porque ese fue el problemón que se originó en España, por ejemplo, en Europa. Exacto. Y ya se probó que funciona. Y acaba de salir publicado la semana pasada una de AstraZeneca con Moderna. Y Argentina acaba de denunciar hace un par de semanas, porque ellos tienen también otro problema grande con la rusa, que no tienen la segunda dosis, que van a probar una combinación de la rusa con la de Sinopharm, precisamente. Entonces, ministro, para terminar, porque nos quedan 3 minutitos, el tiempo vuela. Indonesia y Tailandia, por ejemplo, han anunciado que van a dar un booster a su personal de salud. Sin bases científicas, sin nada, ha sido una decisión de gobierno. ¿Ustedes no lo ven por ese lado? Mire, el acuerdo con el que llegamos con el Colegio Médico, la Federación Médica, es, digamos, buscando evidencia. Si se demuestra que una fórmula como la que ellos plantean es efectiva para proteger más, la asumimos. No hay más, no tenemos prejuicio ni con una ni con otra. Sí, lo que buscamos es evidencia, ¿no? Eso es un elemento central en la ciencia, y en este caso cuanto mejor aún. Entonces, estamos sincerando información, intercambiando y dispuestos a que si se demuestra que eso es efectiva, se hará. Ahora, para eso tenemos los recursos. Lo otro, si Argentina va a hacer este estudio de
dar una segunda dosis de Sinopharm a los que recibieron la primera de la rusa. Señor ministro, es como que por lo menos no lo he escuchado, de repente estoy mal, es como que nosotros no podemos hacer ese tipo de investigación que es relativamente simple. Agarrar una cohorte, 500, 800 vacunados con Sinopharm, darles una segunda dosis o una tercera en este caso sería de Pfizer y ver cómo reaccionan. ¿Eso podría ser? ¿Ustedes lo han planteado? Es una posibilidad, eso es parte de lo que está en la conversación con el Colegio Médico y la Federación Médica para que se pueda tener la certeza, porque esa es la búsqueda de evidencia, ¿no es cierto? Crear evidencia, pues, crear evidencia. Y eso se hace en un mes. Así es, esa alternativa es perfectamente viable y lamentablemente lo que no es viable es que se prolonga el 28 de julio, ¿no es cierto? Entonces, sí, nosotros como autoridades tenemos responsabilidades ahí, pero estamos dejando información, propuestas, etcétera, que estoy seguro que las nuevas autoridades las tomarán también en cuenta. Así es. Señor ministro, hemos llegado al final. No sabe cómo le agradezco en nombre de todos los oyentes de RPP Noticias su disposición a estos diálogos. De manera personal le digo que me encanta porque usted es muy asequible y sabe explicar y yo creo que nuestros oyentes han tenido la oportunidad de escuchar de su ministro de Salud qué es lo que está pasando en el Perú. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Elmer. Como siempre, muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, toda esta conversación, señora, queda almacenada en la nube de RPP Noticias para que usted la pueda escuchar. Pepas, ¿sabe qué? Cuídese. Hasta que no le llegue la vacuna al hombro, señor, no se deje infectar. Por favor, doble mascarilla, no invite a su casa a espacios cerrados a gente que no vive con usted, no se infecte, porque mientras usted no esté vacunado o vacunada, si se infecta, 80-15-5. 80% lo pasará suave, 15% caerá en cama y 5% su familia estará pidiendo oxígeno y una cama de UCI. Así es que, por favor, hasta que no le llegue la vacuna al hombro, usted, por favor, cuídese. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Betty Elías estuvo con nosotros en la producción del programa, Carolina Cifuentes en la parte logística en RPP Noticias. Chiqui Porras estuvo en los controles electrónicos digitales. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana a las 7:30 de la mañana. Ay, Carolina Ruiz, ¿de dónde he sacado yo? Sí, pues, ay, varias Carolinas. Hay mil disculpas, Carolina, por favor, se me fue tu apellido. Carolina Ruiz. Mil disculpas. Nosotros nos encontramos 7:30 de la mañana en la primera edición de la Rotativa del Aire en nuestro segmento de Ciencia y Medicina. Cuídense, por favor.